¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues sí, terribles noticias. Sigue avanzando la masonería en el discurso de Francisco, especialmente en el reino de Bahrein, que acaba de ir a visitar a unos pocos días también de realizarse en Egipto otra reunión global de ecologismo, de la economía de Francisco, de todo esto que está alrededor del reino del anticristo. Pues aquí en Bahrein, Francisco da un discurso completamente masónico en el que excluye el nombre de nuestro Señor Jesucristo, excluye el nombre de la Santa Iglesia, de cualquier santo, de Dios, y da una bendición al final en el que también omite mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre la unión de religiones, habla sobre la unión de credos, pone como ejemplo a este país en el que conviven varias religiones en paz y que todos aquellos que creen en una ideología son rígidos, tienen que deshacerse de todo ese tipo de pensamientos. Esto es una tragedia lo que estamos viviendo, pero si no fuera suficiente, pues efectivamente la Pachamama vuelve a la Basílica de San Pedro disfrazada de la Virgen María. Aquí muchos dirán, es que se trata de la Madre de Dios. Esto, hermanos, ya lo ha aclarado muchas veces Francisco cuando ha habido discusiones. Ha habido sacerdotes y obispos y cardenales que han dicho, no, es que ese no es un ídolo, es la Virgen María. Y después Francisco, después de que ellos hacen el ridículo a nivel mundial, tratando de defender lo poco que queda de la doctrina católica en Roma, Francisco sale y dice, no, no se equivoquen, se trata de la Pachamama. Pues efectivamente los Hakunas, una asociación pues ya pseudo-católica, introdujeron este ídolo otra vez a la Basílica de San Pedro, que es el templo de Dios, y le hicieron bailes, le hicieron sus canciones con tambores, con guitarras, parecía un espectáculo, un concierto de rock. Ahí está todavía esta estatua que se ve que claramente es la Pachamama. La Pachamama la han disfrazado ya de muchas esculturas, imágenes e incluso de plantas. Recordemos cuando Francisco, en aquella misa del 29 de octubre, hace apenas algunos años, introdujo también la Pachamama y la puso en la mesa del Señor en forma de una planta y ahí con una pulsera roja. Muchos no se dieron cuenta y aquí lo denunciamos también, y ahora denunciamos otra vez la entrada de este ídolo a la Basílica de San Pedro. Esto es tan gravísimo. ¿Por qué? Porque los católicos tibios, o los que no quieren ver ya, que están autocegados, porque aunque se les muestren las evidencias, ellos siguen creyendo en esta nueva religión del orden mundial que promueve el Conciliábulo Vaticano II. Ellos ven las imágenes y no lo creen, todo lo disculpan. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu que Francisco les da, que reciben de Francisco en sus bendiciones, desprovistas de la Santísima Trinidad, desprovistas del Espíritu Santo y de toda bendición celestial. Más bien estas bendiciones que da Francisco, sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo, llevan otro espíritu, que es el espíritu del error y de la masonería. ¿Qué podemos esperar? Pues este ídolo estará aquí también muchos días, pero tiene algo en especial, tiene un fin, tiene un objetivo, es acostumbrar a todos los católicos del Novus Ordo a que se acostumbren a ver ídolos en el templo de Dios, en la Basílica de San Pedro. Lo que ocurre también, ha ocurrido aquí también en México, ya se denunció en este canal, donde 3 cardenales hicieron también un rito maya a la Pachamama, fue transmitido, y estos ritos a la Pachamama, además en el Templo de Dios en México, se siguen haciendo en varios países del mundo con la complacencia de estos católicos del Novus Ordo. Nosotros, como no somos del Novus Ordo, sino que somos simplemente católicos, muchos dicen, es que yo soy sedevacante. A mí me parece incorrecto identificarse como sedevacante, como si se tratara de una religión o de otra religión diferente. No, nosotros somos simplemente católicos y creemos que Francisco no puede ser papa, que Benedicto tampoco puede ser papa,
porque incluso ha salido una noticia estremecedora para aquellos que defienden y que dicen que Benedicto XVI es el Papa verdadero. Pues ha salido la noticia de que Benedicto XVI menciona a Francisco en la celebración de la misa. Es decir, Benedicto está en una cum con Francisco. Lo reconoce como el Papa verdadero en lugar de denunciar sus herejías, en lugar de denunciar estos errores, denunciar los discursos masónicos, denunciar a la Pachamama en la Basílica de San Pedro. No, le reconoce como Papa cuando no lo puede ser. ¿Por qué? Porque una persona con tantos errores doctrinales y con tanto odio hacia la Virgen María Santísima y la Santísima Trinidad y la Santa Iglesia no puede ser Papa, pues Benedicto XVI le ayuda a que se conformen estos planes del nuevo orden mundial. Ya Benedicto XVI en su primer discurso de Navidad pidió un nuevo orden mundial. Yo no sé de qué se espantan o yo no sé por qué todavía aún tienen esperanzas en Benedicto XVI cuando está entregado al nuevo orden mundial, al Novus Ordo, e incluso recientemente ha aplaudido el Conciliábulo Vaticano II, que es la unión de religiones, que es el luteranismo, que es el protestantismo introducido al templo de Dios, al Vaticano y a la enorme mayoría de diócesis ya católicas entre paréntesis en el mundo. Pues es así, así son las cosas. La Iglesia Católica verdadera subyace en casas particulares, en misas y sacramentos verdaderos, está oculta al mundo, es pobre, es una iglesia necesitada que necesita de muchos recursos. Ahorita la iglesia en Roma es rica, es opulenta, tiene millones de dólares, tiene oro, tiene plata, piedras preciosas, y es algo, hermanos, tan extravagante, tan rica, que da pena ajena, porque ellos ya no son católicos, son amigos del mundo y promueven el reino del anticristo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos católicos? Son aquellos que aman, defienden, proclaman la Santa Misa de San Pío V, non una cum con Francisco, non una cum con Ratzinger, non una cum con ninguno de estos herejes, enemigos públicos de Dios y de la Santa Iglesia Católica. Hermanos, pues ¿qué podemos decir? Más que rezar el Santo Rosario, las oraciones de Santa Brígida. ¿Por qué? Porque el fin se acerca cada vez más. Europa se acerca a un holocausto invernal. ¿Por qué? Porque ya anunciaron que no va a haber gas. Entonces, los europeos, si pueden salir de Europa lo más pronto posible, háganlo, porque se acercan las medidas del anticristo. Van a ser puestas en Europa lo más pronto posible y traerán su chip, traerán su tarjeta de identificación de vacunas, traerán todas estas cosas detestables, hermanos. Pues estamos en contacto, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.